¿Listos para estudiar la palabra de Dios? Si es así, le invito a que busque en el libro del profeta Jeremías el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El camino a la prosperidad. El pueblo de Israel siempre se excedió con las celebraciones litúrgicas para Dios, al grado que fueron desagradables para Él, porque solo eran muestras externas de una adoración que no eran respaldadas por vidas transformadas. ¿Se acuerdan en Isaías cuando Dios le dice, ya estoy harto de todos sus sacrificios, de toda su liturgia, ya estoy harto de toda su adoración? Y aquí en Jeremías no es la excepción. Por eso, ese mensaje de Jeremías es la expresión clara de lo que Dios pide de su pueblo y de lo que da Dios a cambio. Porque Dios no solo pide o exige, sino también promete y se compromete con su pueblo. Aunque todos sus mandamientos y pactos son unilaterales, pero las bendiciones de los mismos son para su pueblo, como también las maldiciones, hay que decirlo. Por eso Dios les da la fórmula a su pueblo para que encuentren el camino a la prosperidad. Jeremías era sacerdote, por lo que entrar al templo para dar este mensaje no le fue problema para él. Así, como dice el versículo 2, parado en la puerta del templo, expresa lo que Jehová ha dicho. Más que rituales, es obediencia lo que pide Dios. Mas esto les mandé, dice el principio del versículo 23. Antes de darles las leyes sobre las fiestas principales y la forma en que Dios debe ser adorado, pidió a su pueblo obediencia. Por eso dice el versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Antes que establecer la liturgia, les pidió obediencia. Eso es una de las cosas que no debemos olvidar. Recuerden que Israel no se forma sino hasta que sale de Egipto. Llegan como una familia grande, 70 dice la palabra de Dios que entran a Egipto. Era una familia grande, eran todos los hermanos de José con todos sus hijos y con su padre. Entran a Egipto y ahí se multiplican, ahí crecen. Se supone que más o menos se calcula que más de 2,5 millones de gente o más salieron de Egipto. Ahí se multiplicaron, ahí crecieron, ahí se hicieron. Pero no eran una nación. La nación se va formando cuando salen de Egipto, cuando Dios empieza a darles sentido, forma, leyes, y empieza a indicarle todo lo que tienen que hacer, porque les va a dar una tierra que prometió, y les va a dar esa forma como nación. Pero simplemente es una familia grande que ha salido de la esclavitud, y con esta Dios quiere hacer un pacto con ellos. Y antes que decirles así es como se me adora o así es como quiero ser adorado, les está pidiendo obediencia. Por eso dice Éxodo 19, 5 y 6, estas palabras que Dios les da al pueblo antes de darle los 10 mandamientos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esta es la promesa que Dios le hace a un pueblo. Antes que de decirle rituales litúrgicos, Él quiere su corazón. Quiere que escuchen su voz, que escuchen sus mandamientos, sus preceptos. Quiere que escuche todo lo que les va a enseñar para darles la forma de esta nación, una nación que es suya, como les dice Él, para que sean mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, dice el Señor, y de toda la tierra yo los he escogido a ustedes para hacerlos mi pueblo. Y entonces seréis un reino de sacerdotes y de gente santa.
Dios quería un pueblo comprometido a sus mandamientos, que mostraran gratitud y amor al obedecer todo lo que Él les indicaba. Esto mismo enseñó Jesús. ¿Se acuerdan allá en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el concepto que Dios tiene. Y ese es el concepto que Él demanda para los suyos. ¿Me amas? Demuéstramelo guardando mis mandamientos, guardando mis preceptos, guardando mis caminos. Y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí en Jeremías. Yo antes de hacer un compromiso ritual, un compromiso de liturgia, hice un compromiso de obediencia con ustedes, con sus padres. Jeremías está ahí parado en la puerta del templo. Ve ir y venir a la gente llevando sus ofrendas y sacrificios. Y Dios le dice al pueblo que deben mejorar cumpliendo, haciendo justicia a los hombres, no oprimiendo al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Dios le reclama a su pueblo que están confiando en palabras de mentira y les dice que han convertido su casa en cueva de ladrones. ¿Se acuerdan lo que Jesús también hizo? Lo que Jesús también les dijo a los suyos en su momento. Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Así dice Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué es lo que han hecho de esta casa? La han convertido en cueva de ladrones. Van y vienen con sus celebraciones externas, pero no hay un cambio del corazón. Además de esto, les reclama el Señor que están adorando a la Reina del Cielo. Es decir, vienen aquí, adoran y salen para adorar a la Reina del Cielo. Y lo hacen como familia. Ese es el reclamo que Dios está haciendo a su pueblo. Dice el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres asan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Ese es exactamente el pueblo al que está predicándole Jeremías, un pueblo muy religioso, cumpliendo con todos los requerimientos litúrgicos, pero es una adoración externa. Y habían olvidado lo interno, habían olvidado lo que sale del corazón. Ahora que hemos cerrado el templo por un año, la pregunta será la misma para nosotros. ¿Nos enfocamos tanto en el templo y rituales que olvidamos al Señor? Esa es una buena pregunta que hay que contestar. Al regresar a este lugar, ¿lo haremos con un compromiso de obediencia y de cambio de corazón para que la adoración que le vemos a Dios en este lugar sea de su agrado? Una muy buena pregunta también. ¿O seremos ritualistas en nuestra adoración, en formas perfectas, pero externas solamente? Eso es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Si el Señor nos ha sacado de aquí, nos ha sacado de su templo, y vamos a regresar. Y la pregunta es, ¿cómo la adorábamos? ¿Éramos solamente de compromiso de que tenemos que venir porque esto es lo que la religión que nos enseñaron nuestros padres? ¿Lo hacíamos nada más porque así nos sentimos bien con nosotros mismos y decimos, qué descanso de que fui al templo? ¿O verdaderamente hay algo que salga del corazón y que simplemente lo externamos cuando adoramos a Dios? Para obedecer a Dios tenemos que escucharlo. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Sigue diciendo en este versículo 23. Obedecer a Dios implica vida. Dijo Moisés al pueblo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es impresionante lo que Moisés les está advirtiendo a su pueblo, al pueblo de su época. Han pasado muchísimos años,
Y hoy Jeremías está parado diciendo las mismas palabras a este pueblo. Jehová es vida. Tienen que atender a su voz, porque Jehová es vida. Y es exactamente lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos, pero para obedecerlos necesitamos atender su voz. Recordemos que pocos sabían leer, así que era constante la lectura de la ley de Dios. Tanto Moisés como Josué se preocuparon por enseñar al pueblo y por recordarle las leyes al pueblo. Los reyes que fueron fieles a Dios se caracterizaron por estar al pendiente de las enseñanzas de Dios para el pueblo y de ser el ejemplo al obedecer estas leyes. Usted puede verlo. Todos esos reyes que dicen que fueron agradables y que se comportaron conforme a la conducta de David, su padre, fueron reyes que leyeron la ley, se la leyeron al pueblo, estuvieron al pendiente de que el pueblo conociera la ley y de que la cumplieran. Más adelante, en Esdras y Nehemías sucede lo mismo. Se preocuparon por enseñar al pueblo la ley de Dios y porque obedecieran esta ley de Dios. Esto fue la clave para que verdaderamente el pueblo de Dios prosperara, para que verdaderamente el pueblo de Dios permaneciera en esta tierra que les había prometido, para que tuvieran vida, como les dijo Moisés. Dios en Oseas, incluso aquí en Jeremías ya lo vimos, dice que el grave problema de su pueblo es la falta de conocimiento. Sí, desconocían toda la ley de Moisés, desconocían toda la enseñanza. Y un pueblo que ignora las leyes de Dios fácilmente se desvía del camino. Es lo que Dios le dice en Jeremías capítulo 2. Yo sé que ustedes no tienen temor a mí porque no ha habido quien les enseñe. Y esa es la verdad. Cuando falta conocimiento al pueblo de Dios, fácilmente se desvían. El pacto de Dios, que es esencia de esta frase de Jeremías 7:23, implica que para Dios, sí, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar su voz y que la pongamos en obediencia. Así, Dios se compromete a ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Debemos aprender de Él, debemos obedecer sus mandamientos. Esto es lo que implica escuchar su voz. Escuchen mi voz, pongan atención, obedezcan, aprendan, cumplan. Tenemos el compromiso de aprender, de estudiar y de poner en práctica la voluntad de Dios que nos ha dejado por escrito. Es un compromiso que el pueblo tiene que hacer en sus santas convocaciones. Bajar la guardia ante esta realidad hará que nos pase lo que al pueblo del tiempo de Jeremías. Por un lado, muy ritualistas en el templo ofreciendo todo holocausto ordenado, pero viviendo una vida doble, ofreciendo también a la Reina del Cielo. Y aquí esta expresión para nuestros días y nuestra cultura religiosa no implica tener una doble vida religiosa, sino de ser tan superficiales en nuestra adoración como lo era el pueblo del tiempo de Jeremías, donde Dios no era su preferencia, donde Dios no estaba en primer lugar. Cumplían sus rituales. También como nosotros podríamos decir, veníamos al templo sin ningún problema, cada 8 días, por lo menos el domingo en la mañana. Y dice el Señor ante esto, añadid vuestros holocaustos sobre vuestro sacrificio y comer la carne, dice el versículo 21. ¿Qué quiso decir el Señor a su pueblo en este versículo 21? Que disfruten los sacrificios, que lo disfruten. Porque lo estaban haciendo como si fuera un día de campo. Iban y asaban la carne y se la comían. Y el Señor les dice, pues hagan eso. En lugar de venir y hacer un sacrificio para adorar mi nombre, pues hagan un día de campo y disfrútenlo como familia. Creo que tiene más provecho que hagan eso a que vengan a decir que lo están haciendo como una manera de adoración. Así es que disfruten el sacrificio. Literalmente disfruten su día de campo, porque no sirve para adorarlo. Esto es algo en lo que tenemos que reflexionar. Un pueblo que es ignorante de su doctrina, de sus enseñanzas, de lo que el Señor ha dejado en su palabra,
Es un pueblo que fácilmente se desvía, que fácilmente se pierde, que fácilmente escucha otras enseñanzas y se va como el tamo que arrebata el viento. Es fácil, como dice Pablo, a esta gente que no tiene este conocimiento doctrinal, lo dice en Efesios, que está como los barcos sin vela, nada más dando vueltas y vueltas. Por eso Pablo habla de ministerios concretos que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la iglesia necesita estos ministerios y necesita ponerle mucha atención para que el pueblo sea edificado. Termino con lo que le da título al sermón. ¿Quieres que te vaya bien? Anda en todos sus caminos. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios siempre ha buscado que su pueblo tenga prosperidad. Esta es la verdad. Aunque la teología de la prosperidad ha exagerado, pero la realidad es que Dios siempre ha buscado que su pueblo tenga prosperidad. Prosperidad es una palabra que viene del latín y que significa salir bien. Todo lo que emprendas te irá bien o te saldrá bien. Ese es el sentido que Dios siempre usa para su pueblo. Es decir, si tú conoces las leyes de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, y sobre estas palabras educas a tus hijos, como dice Proverbios, les enseñas el temor a Jehová, tendrás unos hijos excelentes. Tendrás unos hijos, como dice Proverbios, que te sientas orgulloso de ellos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los has educado en el temor del Señor. Esto es prosperidad. Esto es prosperidad. No solamente acumular riquezas, sino que todo lo que emprendas te salga bien. ¿Has emprendido tener una familia? Te va a ir bien. ¿Has emprendido tener un cónyuge? Te va a ir bien. Si esto lo haces a la luz de la palabra de Dios, si educas a tus hijos a la luz de la palabra de Dios, si utilizas tu negocio para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? No es malo que quieras hacer negocios. No es malo que hagas una planeación. De aquí a un año voy a hacer y es... No es malo. Pero tiene que cambiar tu perspectiva. Si Dios quiere, si Dios permite, voy a hacer esto y aquello. Entonces cambia la perspectiva. ¿Sí me explico? Esto es prosperidad. Todo lo que emprendas te irá bien. Todo lo que quieras hacer te saldrá bien. Siempre y cuando lo hagas a la luz de la palabra de Dios. A la luz de todo lo que el Señor te mande. Estas palabras las vemos muy claras en Josué. ¿Se acuerda? Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo que te saldrá bien. Esto es prosperidad. Esto es prosperidad. Haz conforme a la ley de mi siervo Moisés, no te apartes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, aprendas, obedezcas y ejecutes todo lo que en él está escrito. Todo dice la Escritura. ¿Para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad no solo es dinero o bienes materiales. La tarea de Josué, sí, era repartir la tierra y para ello debía conquistarla. Y lo hizo. Porque Josué nunca se apartó de la ley. Josué está lleno de esta repetición de que le leían la ley, recordaban la ley, se sentaban a estudiar la ley. Josué fue constante para que este pueblo no olvidara la ley que Moisés les había dado.
Y al final de su carrera, Josué convoca a todos los líderes de su pueblo y les dice a qué Dios van a servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un hombre que siempre estuvo comprometido con la ley de Dios. Y todo lo que hizo le fue bien. Él tenía que conquistar la tierra y repartirla. Y así fue. Dios le permitió a Josué conquistar la tierra y repartirla. Dios bendice en abundancia tu trabajo, tu negocio, pero también, como les dije, tu familia, tus hijos, tus relaciones personales. En todo Dios está presente si toda tu vida está conforme a la palabra de Dios, conforme al camino de Dios. Por eso dice el texto que tenemos que andar en todo camino que mande el Señor. Dice al final el versículo 23. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Este es verdaderamente el camino a la prosperidad. Porque el camino a la prosperidad no es que al final de este camino te encuentres tu casa. No es que al final de este camino tengas tu título universitario, sino que al final del camino te encuentres con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El propósito de Jesús es que tú lleves su camino, que te lleve al Padre, que lo obedezcas, que sigas en sus caminos, que le muestres que le amas porque obedeces sus mandamientos. Poner nuestra vida en sus manos es confiar plenamente en Él. Para hacerlo, a través del conocimiento de su palabra, nos permite darnos cuenta de esta relación con Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, y vivir seguros que nadie nos arrebatará de su mano. Dios siempre le dijo a su pueblo que les iba a ir bien con Él, y todo el tiempo que dependieran de Él y aprendieran de Él y siguieran sus caminos, el pueblo fue tan próspero, pero tan próspero, que dice, por ejemplo, Ezequiel, y hay otros versículos donde dice que el pueblo tiraba la plata y tiraba el oro de tanto que tenían. Así llegaron a ser de prósperos. Fueron un pueblo muy rico, fueron un pueblo en abundancia en todos lados, conocimientos, comercio. Fueron un pueblo que dominaron comercialmente muchas cosas porque fueron un pueblo muy rico y donde llegaban hacían riquezas. Pero era un pueblo que Dios prosperaba siempre y cuando fueran obedientes a Él. Como les digo, la prosperidad no solamente es dinero. La prosperidad es que todo lo que tú quieras emprender, si lo haces conforme al camino de Dios, si lo haces conforme a su palabra, vas a tener éxito, te va a ir bien. Ese es lo que el Señor le ha prometido a su pueblo. Todo lo que emprendas, si lo haces conforme a mi camino, conforme a mis enseñanzas, te va a ir bien. Los sacrificios fueron pedidos como principal razón, te recordarán, para el perdón de los pecados del pueblo. Tenían que hacerlo diario. Y había un momento que se hacía por todo el pueblo, para todos. También se hacía para mostrar agradecimiento a Dios por las bendiciones que el Señor les había dado. Pero estas eran, sí, las razones principales de los sacrificios. Y el pueblo ya no entendía por qué lo estaba haciendo, simplemente lo hacía porque sabía que tenía que hacerlo. Por eso Dios pide que vuelvan a su palabra, para que comprendan la razón de los sacrificios. No los está aboliendo ni los está quitando en el momento en que le habla a Jeremías. Está pidiendo que el pueblo venga, conozca su palabra y sepa por qué. A veces pasa aquí en la iglesia, podemos decir, estamos orando, pero ¿por qué oramos? ¿Sí me explico? Porque desconocemos esto de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que escuchar la predicación? Porque desconocemos. Entonces tenemos que darle a conocer al pueblo de Dios todo lo que Dios quiere a través de su palabra y retar al pueblo a ser obediente a la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, vas a cantarle al Señor, pero también hazlo con el entendimiento.
Conoce la razón, conoce el porqué. No nada más cantes por cantar, no solamente cantes por presumir la voz, no solamente cantes porque te gusta cantar y aquí puedes hacerlo. No. Sí, hazlo del corazón, pero hazlo también con entendimiento. Conoce por qué, las razones. Y Dios se va a agradar de tu canto, se va a agradar de tu alabanza. El camino a la prosperidad está trazado por Dios e implica obedecerlo. Pero para ello debemos conocer sus mandamientos y seguirlo en todo camino por donde nos mande. Dios no solamente es exigente por exigirnos, no, Él no es así. Él es un Dios bueno y bondadoso, que a través de sus mandamientos nos muestra también que Él quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. No nos manda por mandarnos. Todos los mandamientos tienen bendiciones de parte de Dios. Dios es bueno porque nos ha dejado su voluntad por escrito. Y podemos, como hombres y mujeres, incluirnos en el aprendizaje, pero también en la enseñanza para su pueblo. Podemos tener este compromiso como Jesucristo nos mandó de hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Y esto es algo para ti, hombre y mujer. Dios es bueno y nos ha dejado su voluntad por escrito. Dios es bueno porque siempre ha pensado que su pueblo prospere y tenga bendiciones hasta que sobreabunden. Dios siempre ha sido bueno para con su pueblo y Él siempre ha querido que todo lo que emprenda le vaya bien. Pero ha puesto una regla: oye mi voz, obedece mis mandamientos, sigue mis caminos y te irá bien. Te irá bien, dice el Señor. Díganme, ¿tenemos o no tenemos un Dios bueno? Claro que sí, tenemos un Dios bueno que siempre quiere lo mejor para su pueblo. Hermano, que el Señor le bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostiene